Y así fue. Nacieron en mi vida. Una cosita toda de diferencia. Fue una tarde de tormenta. Sí, me pareció de luna. Que no estaba negro. Añade uno. Se dejaba que rondaban pura toda sangre dentro de los árboles. Aquella tarde, la vida de usted se me fue de las manos. Tal fue la voluntad de Dios que Bien, ya estamos de vuelta por acá. Bien, ¿alguna pregunta que les haya quedado? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Bien, entonces, todo lo que les acabo de explicar ya está escrito ahí en la pizarra, así que si no han tomado apunte, está aquí. Ya solamente que yo directamente mido explicarles en el gráfico. ¿Ya? Aquí están los mecanismos de transporte de la membrana, ya divididos en transporte activo y transporte pasivo. En el pasivo teníamos los 4 mecanismos que les expliqué, lo que es el fenómeno osmótico, difusión facilitada, difusión libre y difusión simple. ¿Ya? Y luego en transporte activo estarían los 2 mecanismos de transporte activo primario y transporte activo secundario. ¿Ya? Entonces, esos serían los mecanismos de transporte de la membrana, ¿ya? Que hay que entender para ciertos procesos que vamos a ver más adelante. Generalmente, cuando hablamos del sistema nervioso, muscular, cuando hablamos de lo que es la parte de absorción en el intestino o lo que es el aparato urinario, vamos a hablar de difusión, o sea, de estos mecanismos, ya que son los mecanismos que usan las células para hacer sus trabajos celulares. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a pasar a otro fenómeno que ocurre en la membrana celular. Ya, aquí está. Bien. El otro fenómeno que ocurre en la membrana celular, que es importante conocerlo para poder entender cómo funciona la célula, es lo que se conoce como potencial de membrana. En algunos libros lo van a encontrar como potencial de reposo. Ya van a entender por qué. Pero, por ejemplo, en los libros de fisiología, el que le pasó, por ejemplo, van a ver que en algunos temas le llaman potencial de membrana y en otros potencial de reposo. ¿Ya? Para que no se confundan, ya saben que es lo mismo. Potencial de reposo, potencial de membrana, es la misma cosa. ¿Qué es el potencial de membrana? Es la capacidad de que tiene la membrana celular de tener carga eléctrica. ¿Ya? Es esa capacidad de tener carga eléctrica. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Vamos a ver. Vamos a dibujar aquí en este campito en vacío, ya, para ver ya qué es eso. Vamos a dibujar una celulita. Ya, entonces, esta va a ser nuestra célula. Ya, que va a tener en su interior su núcleo, que será este chiquitito. Ahí, su núcleo. Es nuestra célula.
¿Ya? Entonces, dentro y fuera de la célula ya habíamos visto que hay sustancias. Hay muchas, pero se dan cuenta, las que más nos interesan son las que hemos estado hablando desde el principio de la materia. Ya tenemos, por ejemplo, sodio. Ya sabemos cómo es la regla para el sodio. El sodio, ya, el sodio es mayor en el extracelular. Aquí hay mucho sodio. En cambio, aquí adentro hay poquitito sodio. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. En el extracelular hay gran cantidad de oxígeno. Aquí adentro, perdón, en el intracelular hay poco oxígeno. Aquí afuera hay gran cantidad de cloro. Y aquí adentro hay poquito cloro. ¿Ya? El otro sería la glucosa, que ya sabemos que en el extracelular hay gran cantidad de glucosa y aquí adentro hay poca glucosa. ¿Ya? Bien. Entonces, así hay variación de sustancias, ¿no? Ahora, el potasio es a la inversa. Aquí adentro hay gran cantidad de potasio. Y aquí afuera hay poquito potasio. ¿Ya? Y las proteínas son casi iguales. Sin embargo, aquí adentro hay un poco más proteínas. Vamos a ver así. ¿Ya? Hay un poco más proteínas que lo que sería aquí afuera. Ya son casi iguales, como les digo, pero un poquito más en el intracelular. Ya. Eso sería las sustancias que nos interesan. ¿Ya? Sin embargo, para lo que vamos a hacer ahorita, solamente nos va a interesar lo que es el sodio, el potasio, el cloro y las proteínas. Esas de ahí. ¿Ya? Eso, ya. Bien. Ahora, estas moléculas, por eso las he dibujado con símbolos, si ustedes se fijan, positivos o negativos. Son moléculas que tienen carga eléctrica. Y estas moléculas, pues, están, podemos decir, flotando en su líquido, en el agua. Estas por fuera y estas por dentro. Se están moviendo alrededor, estas por dentro también. Ahora, esa carga eléctrica que le ponemos en las moléculas, ¿se acuerdan? Representa la capacidad eléctrica de una molécula. Y más que todo representa a los electrones. ¿Se acuerdan? Cuando se pone positivo, significaba que le estaban sobrando electrones por demás. Y cuando es negativo, es que le faltan electrones. Tiene campo para recibir electrones. Ahora, la electricidad, como ustedes la conocen, no es nada más que el movimiento de electrones. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ven que un cable tiene electricidad, es porque por ahí están moviéndose los electrones. Ya, para que los electrones se muevan, necesitan tener moléculas con carga positiva y moléculas con carga negativa, ya que los electrones van saltando de las moléculas con positivo hacia las moléculas con negativo, negativo para positivo, de positivo a negativo y así sucesivamente. Ese es el movimiento de electrones que se conoce como electricidad. Aquí, al tener los dos tipos de moléculas, como ven, tanto positivas como negativas, eso favorecería el movimiento de electrones a través de la membrana. Y eso haría que la membrana esté cargada con electricidad. ¿Ya? Entonces, en el lado extracelular, ya la suma de lo que es el sodio más el potasio le ganarían a lo que son las proteínas y el cloro. En cambio, en el intracelular, la suma del cloro más las proteínas le ganarían a lo que sería el sodio y el potasio. ¿Y a qué va todo esto? Sucede que se va a expresar la carga eléctrica dependiendo de hacia dónde hay más
electrones de un tipo. ¿Ya? Entonces, como hacia el lado extracelular dominan los positivos, la carga eléctrica de la membrana hacia el lado extracelular será positiva. Entonces, hacia el lado extracelular, nuestra carga eléctrica es positiva en todo alrededor de la membrana. Ya yo lo voy a dibujar hasta aquícito nomás para no estar dibujando todo, pero ya saben que todo alrededor de la membrana tiene carga eléctrica positiva, porque dominan por fuera los positivos. En cambio adentro, como dominan los negativos, en el intracelular, en la membrana, hacia el lado intracelular, la carga eléctrica es negativa. Igual también a toda la parte interna de la membrana. Entonces, la membrana celular, como están viendo, tiene carga eléctrica, que se expresa con un polo positivo hacia el lado extracelular y un polo negativo hacia el lado intracelular. Esta electricidad se puede medir ya en el intracelular, ya que en el extracelular no se puede, porque si yo saco una célula, rápidamente el líquido alrededor se pierde. Sin embargo, la célula adentro puedo medirla. Y el voltaje que hay aquí adentro es de menos 90 milivoltios. Menos 90 milivoltios. Ese sería el voltaje eléctrico de la célula medido por dentro. Y como ven, es negativo porque por dentro es negativo. Entonces, a eso le llamamos potencial de membrana, a esa capacidad de la célula de poder hacer que su membrana mantenga carga eléctrica. ¿Ya? Y eso se debe a las diferencias que están viendo de moléculas cargadas eléctricamente de un lado y del otro lado. ¿Ya? Como los electrones están pasando a través de la membrana, me generan eso. Que esta membrana tenga electricidad positiva hacia afuera, negativa hacia adentro. ¿Ya? Si se dan cuenta, 90 milivoltios es un voltaje bien pequeñito. ¿Ya? Muy pequeño. ¿Ya? Ni lo podemos sentir siquiera. Bien. Entonces, eso sería el potencial de membrana. Bien, ¿hago una pregunta? A ver, veremos el chat. Dice, ¿a qué se debe una persona diabética? Se le sube el azúcar y la persona se pierde. Empieza a dormir. Ah, ya. El problema del diabético es que el diabético no está procesando la glucosa. ¿Por qué no la procesa la glucosa? Porque la glucosa tiene que entrar dentro de la célula. La glucosa que habíamos estado hablando anteriormente, ya, a ver, vamos a ponerla aquí con un color fucsia para poder borrarlo fácil. Y entonces, la glucosa, aquí afuera hemos dicho, se encuentra en gran cantidad. Y aquí adentro se encuentra en pequeña cantidad. ¿Ya? Ahora, esta glucosa aquí adentro se está usando para producir energía y para mantener viva la célula, ya que la célula se mantiene viva gracias a la energía que le da la glucosa, no se olviden. Eso significa que sin glucosa la célula no puede vivir. ¿Ya? Entonces aquí dentro esta glucosa siempre está abajo porque siempre se está consumiendo, nunca va a subir la glucosa aquí adentro. ¿Ya? Entonces la glucosa normalmente están viendo va a querer entrar porque siempre adentro va a estar bajo y afuera va a estar elevado, entonces va a querer entrar todo el tiempo, ¿ya? Pero no puede entrar libremente. Para que la glucosa pueda entrar, necesita que en la membrana se autorice la entrada de glucosa y esa molécula que autoriza es la insulina. Ya la insulina autoriza que la glucosa entre adentro. Por lo tanto, si yo no tengo insulina, o sea, si no tengo insulina o está muy baja, va a entrar poca glucosa dentro. Como no entra glucosa, esta glucosa dentro se empieza a consumir hasta que se acaba. La célula se debería morir porque no tiene energía. Sin embargo, tiene mecanismos para sobrevivir
cómo consumir las grasas. Sin embargo, el problema con la grasa es que su proceso es lento, por lo tanto, la energía que le da no alcanza para mantenerla a la célula trabajando en buenas condiciones. Por lo tanto, la célula trabaja y se mantiene viva, pero lento, un trabajo lento. Si eso lo llevas al cerebro, estamos hablando que las células cerebrales se están apagando. Por eso la persona tiene mucho sueño, ¿ya? Y por eso la persona se siente débil. El diabético es uno de sus síntomas, ¿no? Sentirse débil, con sueño todo el tiempo. Es porque sus células de su cerebro le está faltando la glucosa, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? Bien, eso es el problema con el diabético, que es lo que estabas preguntando hace rato. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver ahora otro fenómeno. Este es potencial de membrana. No se olviden porque vamos a volver a hablar de él. ¿Ya? El otro fenómeno se llama potencial de acción. Es el potencial de acción. ¿Ya? El potencial de acción, en definición, como ven, es cuando la membrana tiene la capacidad de invertir sus voltajes. O sea, lo que era negativo volverlo positivo y lo que era positivo negativo. Ya ahorita vamos a ver cómo ocurre. Ese proceso lo realiza en 3 etapas. Ya, la primera etapa se llama despolarización. Ya, y es en la etapa en la que los canales con compuerta, que habíamos visto hace rato, se abren dejando que el sodio entre. Luego llega un punto en que alcanza un voltaje de más 25, como ven ahí, milivoltios, y ese canal con compuerta se cierra. Está un tiempo que también está 0,1 a 0,5 milisegundos, se activan las bombas y sacan ese sodio. Bien, ahora vamos a entender todo eso en un dibujo, otra vez, para poder comprender todo ese proceso. Otra vez dibujaremos nuestra célula, vamos a dibujarla un poquitito más grande, así. Con su núcleo. Ya. Entonces ya sabemos que la membrana tiene carga eléctrica que era positiva. Vaya. Ya. Era positiva por fuera, ¿no? Así vamos a ponerlo en este lado así, positivo. ¿Ya? Positivo por fuera y era negativo por dentro. Este voltaje también ya sabemos que adentro es de menos 90 milivoltios. ¿Ya? Entonces, ese es el potencial de membrana que hemos aprendido. Ahora, en algún momento, los canales con compuerta, que suelen estar cerrados, se abren. ¿Ya? Aquí vamos a dibujar un canal con compuerta así. ¿Ya? Supuestamente están cerrados así, ¿no? Pero, en este caso, lo vamos a dibujar que ese canal con compuerta se ha abierto. Ya sabemos que cuando eso ocurre, el sodio principalmente, que le gusta correr para entrar adentro, aquí adentro, porque está adentro en menor cantidad y afuera en mayor cantidad, entonces ese sodio, ni bien el canal con compuerta se abre, se entra. ¿Ya? Al entrarse el sodio, tengan en cuenta las cargas eléctricas que tiene. Como es positivo, si se está entrando acá, los positivos aquí adentro van a empezar a aumentar. Y como aquí está disminuyendo, los positivos van a empezar a disminuir. Eso va a llevar a que el voltaje vaya cambiando. Ya ese voltaje que lo teníamos hace rato negativo por dentro y positivo por fuera,
se va a empezar a invertir y se va a volver positivo por dentro y negativo por fuera. Entonces va a estar así, positivo por dentro y negativo por fuera. ¿Por qué se invierte? Ya están viendo, por el movimiento del sodio. Como es positivo, al entrar aquí adentro, los positivos empiezan a aumentar. Y obviamente aquí se pierde sodio y por lo tanto los negativos empiezan a ganar. Y eso hace que el voltaje se invierta. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcanza un voltaje de más 20, entre más 15 a más 25 milivoltios. Ya, pero nosotros le vamos a poner más 20. ¿Sí? Más 20 milivoltios. Entonces ya alcanzó ese voltaje. Y en ese momento que alcanza ese voltaje, el canal con compuerta que hemos dibujado aquí abierto, se cierra. Entonces está cerrado. Eso significa que no va a entrar más sodio, pero tampoco va a salir. Eso hace que el voltaje se siga manteniendo positivo por dentro y negativo por fuera. Se va a mantener así, quieto, sin aumentar, ni bajar, ni cambiar, por un tiempo que puede ir entre 0,1 a 0,5 milivoltios. Una vez que pasa ese tiempo, el canal la proteína con función de bomba se activa. Esa proteína que habíamos dicho que movía al sodio y al potasio. Entonces, esa proteína lo que va a hacer ahora es empezar a sacar al sodio hacia afuera. ¿Ya? A ese sodio que se había entrado, lo empieza a sacar hacia afuera. Como lo está sacando hacia afuera, otra vez está moviendo los positivos. ¿Se dan cuenta? Los positivos que estaban aquí dentro, los saca afuera. Por lo tanto, aquí afuera los positivos van a ir aumentando y aquí van a ir reduciendo. Y eso me vuelve a invertir el voltaje, haciendo que por dentro vuelva otra vez a ser negativo y por fuera otra vez vuelva a ser positivo hasta que vuelva a ser como estaba originalmente. ¿Ya? Entonces, con este movimiento del sodio, ¿se dan cuenta? El voltaje de menos 90 cambia hasta más 20 milivoltios. Y luego vuelve a cambiar otra vez a menos 90 milivoltios. ¿Ya? Ese movimiento que acaban de ver ocurre de forma global en toda la célula. Yo lo he dibujado por partecitas, pero en realidad cada etapa de esas que ven ocurre de forma global en toda la célula. A este proceso de invertir el voltaje, de estar en un momento positivo o negativo, invertirlo al otro, ¿ya? Es lo que hace que lo que hace que el voltaje se invierta es lo que le llamamos potencial de acción. Ahora, ¿por qué se le llama así? ¿Por qué se llama potencial? Porque cuando la célula hace esto, va a hacer un trabajo. ¿Ya? Esto que están viendo ahorita es la expresión del trabajo celular. Por ejemplo, las neuronas, cuando mandan un impulso nervioso, el impulso nervioso se debe a esto, a un potencial de acción. Cuando hay potencial de acción en una célula muscular, va a haber contracción. Cuando hay potencial de acción en una célula glandular, va a botar su secreción. ¿Ya? Y da el nombre de potencial de acción, porque cuando la célula cambia su voltaje, va a ser una acción, un trabajo. ¿Ya? Y por eso, cuando no está haciendo esto, o sea, cuando estaba en los menos 90, estaba en reposo. De ahí porque le llaman a potencial de reposo al que vimos hace ratito. ¿Ya? Las tres etapas del potencial de acción serían la primera, que vemos cuando el sodio entra, que se llama despolarización. La segunda, que es cuando se mantiene el voltaje, se llama meseta. Y la tercera, cuando sale el potasio, se llama repolarización. ¿Ya? Ahora, esto mismo se los voy a, lo voy a borrar y se los va a mostrar en una curva de tiempo para que vean cómo cambia el voltaje. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esto.
y vamos a hacer una curva de voltaje. ¿Ya? Vamos a trazar una línea. Está ahí. Acá. Hasta acá. Vamos a poner los voltajes en este lado. Aquí menos 90, perdón, más 25 ahí. Aquí 0 y aquí pondremos el menos 90. Ahorita les voy a poner los valores. Aquí cada dos cuadraditos le pondremos que va aumentando el voltaje de 0,25 en 0,25. Ya, a ver, dos cuadraditos. Ya. Sí. Así más o menos. Ya. Entonces, dibujaremos. Aquí arriba, aquí vamos a poner el voltaje. Entonces, aquí va a ser milivoltios en este lado. Aquí sería 0 milivoltios. Aquí sería más 25. Ese 5 creo. Ya, más 25. Y aquí será los menos 90. Ya, los menos 90. Estos serían los voltajes que hemos hablado hace ratito. Y aquí abajo será el tiempo en milisegundos. Milisegundos. ¿Ya? Milisegundos, ahí está. ¿Ya? Cada uno de estos palitos va a ser 0,25 milivoltios. Ya lo voy a poner solamente a unos cuantos. Este sería 0,25. ¿No? Entonces, este sería 0,5, 0,75, 1. Entonces, este sería 1 milisegundo. ¿No? 1,25, 1,5, 1,75, 2. 2 milisegundos, ¿no? Y así sucesivamente. 2,25, 2,5, 75, 3. 3 milisegundos. Ya. Eso para que hagamos la medida. Entonces, el voltaje, inicialmente, como sabemos, en el potencial de membrana, se mantiene en los menos 90. Entonces, estaría más o menos por acá, así. ¿Ya? Y es así, irregular, como digo, no es que yo a propósito lo estoy haciendo así, no es recto. Sube y baja, pero cerca de los menos 90. En el momento que se abre el canal con compuerta, el sodio empieza a entrar, como hemos dicho, y este voltaje va a empezar a subir rápidamente hasta alcanzar los más 25 milivoltios. En el momento que alcanza este voltaje, el canal con compuerta se cerraba y se va a mantener por un tiempo de 0,1 a 0,5 milisegundos. ¿No? De ahí se activa la bomba que saca el sodio y me baja rápidamente al sodio hasta alcanzar el valor original de menos 90 aproximadamente. Entonces, eso que ustedes ven serían los potenciales. ¿Ya? Esta partecita, ¿ya? De acá y de acá, serían los potenciales de membrana. ¿Ya? Serían los momentos en los cuales la membrana celular no está trabajando y mantiene menos 90 milivoltios. Y toda esta otra onda que vemos acá sería el potencial de acción con sus 3 etapas. ¿Ya? Vamos a ver. Verde. Ya. Entonces, la primera etapa sería desde el momento que empieza a elevarse el voltaje, que es cuando está entrando el sodio, todo esto, hasta donde se detiene esa subida. Hasta ahí. ¿Ya? Esa sería la despolarización. La segunda etapa es mientras se mantenga el voltaje constante. Toda esa etapa sería la meseta, que se llama así justamente por la forma
aplanada que tiene. Y la última etapa es cuando el sodio está bajando hasta que nivela como era antes. Eso se le llama repolarización. Entonces ahí tenemos las 3 etapas del potencial de acción. Entonces cuando está así, como está en celeste acá, estos circulitos, la célula está descansando. Y cuando hace esto, trabaja. Entonces, por ejemplo, si es una célula muscular, aquí está relajado y cuando pasa esto, se está contrayendo. Si es una neurona, aquí está descansando y cuando ocurre esto, está mandando un impulso nervioso. ¿Ya? De ahí el nombre de potenciales de acción y potencial de membrana. Bien, entonces, hasta ahí sería la membrana. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Ya nos quedan unos cuantos minutitos. Así que aprovechen de preguntar si no han entendido alguna parte. ¿Preguntas? Doctor, ¿lo va a subir esta tabla ahora? Claro, el video. El video, sí. Sí, lo subo. Anoche me había olvidado subirlo, pero ya lo subí al mediodía, creo que lo he subido. El de ayer. Ah, pero del anterior sí, ¿no? Todo está, todo. Y este también, ni bien termina la clase, lo procesa porque no está listo, tiene que procesarlo. Tarda como casi media hora en hacer el proceso y de ahí recién ya puedo subirlo. Por eso a veces, como lo dejo Lo yo de ayer procesando, está con la fecha de hoy, ¿no? Lo de ayer, ahí no me he fijado. Sí. De repente Está con lo voy a cambiar. está con la fecha de hoy. Sí, ya, lo voy a porque yo modificar porque entré si a no. verlo. Ya. Por eso no pillan Sí, la del 3. ha sido mi error entonces. Lo voy a cambiar ahorita. Ya, de todas maneras, doctor, ustedes entran ahí. ¿Cómo? ¿Dónde está? Donde decía las proteínas de la membrana, dice puede ser de 2 tipos integrales, se atraviesan 2 capas periféricas, pero más abajo dice su función depende de su forma, siendo, dependiendo de su forma, son formas de canal o poro, canal con puerta, canal de bisagra y función de bomba y proteínas sólidas. ¿Correcto o no? Sí, está bien. Es lo que le expliqué hoy día al principio. Sí, ¿No es le que yo decía que las proteínas... no le hallé sentido cuando lo leí. Ayer que estaba leyendo. Sí. Por eso le estoy preguntando, porque a veces me queda la duda y después no puedo responder su cuestionario. Sí, porque mis cuestionarios son de razonamiento. Sí, pues, mucha, y hay que tener la idea bien clara, o sea, de lo que es el concepto. Ya. Sí, se refiere a la forma ahí. ¿No has visto que tienen formas? Pues les aclaraba hoy día que tienen forma de un tubo. Ese es el canal o poro. Sí. El canal con compuerta es también forma de tubo, pero con la diferencia que tiene una tapita que se abre y se cierra, que es la que hemos hablado ahorita, que permite la entrada del sodio y del potasio. Del potasio, ¿No? sí. Hay la que tiene forma bisagra, que es una que está abierta de un lado y cerrada al otro, que es la que les mostré que se usaba para meter la glucosa. Y luego están las sólidas, entre las cuales una de ellas es la proteína con función de bomba. Ya, ahí no tiene una forma de una bomba, por eso se le dice con función, porque hace ese trabajo, pero es una proteína sólida. Se le llama proteínas sólidas a las que no tienen una forma específica. Es una forma que pueda mostrarnos su función como las otras que tienen formita de tubo. ¿Ya? Pero tienen alguna función, solamente no tienen forma para eso y por eso se aclara como función de bomba, por ejemplo. ¿Ya? Ya, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Pregunten, porque esta es la parte clave de fisiología. ¿Ya? Lo que están viendo, lo que han visto hoy día de la membrana, es lo que usamos para todas las funciones en todos los órganos. Por ejemplo, mañana, cuando hablemos ya del sistema nervioso, ya les voy a hablar de esto. Potencial de acción, potencial de membrana, les voy a decir. Cuando hablemos de contracción muscular,
También lo mismo, vamos a hablar de potencial de acción, ya de difusión, lo que hemos visto, movimientos, los mecanismos de transporte que hemos visto hoy día, que son necesarios para la contracción muscular. Lo mismo cuando hablemos de riñón, para ver cómo se forma la orina, vamos a volver a hablar de difusión simple, difusión facilitada, todo. O sea, todo lo que han aprendido hoy día en la clase, en la membrana, es lo que se aplica para la función de todos los órganos. Solamente que variando detallitos, que es lo que haría que sea cada órgano diferente. Pero la función, cómo trabajan, es muy parecida en todas las células. ¿Ya? Bueno, creo que quedó claro entonces. Bueno, tengo pocos minutos para empezar otro tema, no me da. Ya. Pero mañana vamos a empezar, por si quieren ir leyendo algo, vamos a hablar sobre sistema nervioso y músculo. Vamos a hablar sobre la neurona, que es la célula del sistema nervioso, ¿ya? Y lo que es el impulso nervioso, que sería lo que hemos visto hoy día, el potencial de acción, ¿ya? Solamente que aplicado a la neurona. Ya vamos a ver las funciones del sistema nervioso. Y si me alcanza el tiempo, vamos a empezar a hablar de la función del músculo, la contracción muscular, si nos alcanza el tiempo, ¿ya? Así que sería bueno que si ustedes quieren, tienen una leidita, sistema nervioso o neurona. Si quieren el libro que les he pasado, pero también de cualquier lado de internet, para que así también genere un poquito en su mente de duda, para que sea fácil también conversar mañana y entendernos sobre ese tema. ¿Ya? Doctor, Bueno, estaba viendo que ya subió la tarea de investigación. sí, es hasta el 15, creo. Tienen una semana y un día, o dos días, creo. Bueno, tiene un poco más de una semana. ¿Ya? Referente a la tarea, eso. doctor, solamente valores normales de cada Sí, una de nada esas que más. nos ha pedido son 2. Exacto. Solamente el valor normal. No quiero conceptos ni nada. Solamente el valor normal. Pero fíjense bien que el valor normal que ustedes investiguen, uno, sea de humanos. Porque en el internet los veterinarios publican más que nosotros, ¿no? Y a mí me pasó varias veces que traen valores que no son de humanos. ¿Ya? El segundo es que se fijen bien la unidad de medida. ¿Ya? Por ejemplo, la glucosa, van a encontrar que en algunos lados usan como unidad de medida miligramo decilitro y en otros usan milimoles. ¿Ya? El valor en sí es el mismo, solamente que por la unidad de medida el número cambia. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, me traen glucosa que diga 3.5 a 5, yo les voy a decir, está mal. ¿Ya? Pero es porque no me han puesto unidad de medida. De repente está bien porque están usando milimoles. ¿Ya? Pero porque el miligramo de litro es de 70 a 110. Entonces, varía según la unidad de medida que se usa. Entonces, pónganle ahí la unidad de medida para que yo sepa si está bien o está mal. El único que no tiene Doctor, unidad de pero medida aquí, por ejemplo, es el pH. sobre la glucosa, ¿no ve? Dice los niveles normales. Yo estuve mirando ahora los niveles normales de glucosa. Dice, y entré a PDF y estoy mirando, de 70 a 100, dice. Sí, no hay problema. Está bien. Una partecita nomás a 110, una nomás, pero después busqué varias imágenes y porque... Sí, no hay problema. Que ustedes pillen. Por eso les digo, la variación es la unidad de medida. De todas maneras, fisiológicamente es de 70 a 110. Algunos autores lo bajan hasta 100 para tener un rango de seguridad. Pero no hay problema. Si ustedes me ponen, yo sé que hay esas variaciones. Ya, así que no se preocupen. Yo sé que existen esas variaciones. ¿Ya? Bien. Entonces nos vemos mañana. Se cuidan. Chao, chao.